Y quiero compartir con ustedes algo diferente. Ahora, haciendo el paréntesis después de lo de Cuba, estamos cerrando una serie sobre las disciplinas espirituales. Y durante los últimos 11 domingos, hoy sería el domingo 12 de esta serie, hemos hablado más o menos de 20 disciplinas diferentes. Cuando uno piensa en las disciplinas espirituales y tenemos la aplicación para estudiar, ustedes no sé si saben que tenemos una aplicación donde podemos acceder al material de las predicaciones semana a semana, a las disciplinas que se nos están animando a seguir. Todo esto nos ayuda a nosotros a crecer espiritualmente. Esta idea de la disciplina es un elemento de preparación, como los ejercicios que uno hace. Y yo las quiero clasificar como en 3 categorías diferentes. Hay disciplinas que son personales internas. Hay disciplinas que son personales, pero que son de práctica externa. Y hay disciplinas que son comunitarias. Entonces, personales internas, personales externas y comunitarias. Todas estas ya las vimos. Entonces, lo que estamos haciendo hoy es en alguna medida como un repaso, como un resumen de esta realidad. Pero piense, ahora que estamos en modo deportivo, piense en lo que significa una disciplina para prepararse. ¿A cuántos de ustedes les gusta el fútbol? ¿Cuántos de ustedes juegan fútbol? El amén se redujo considerablemente. ¿Y cuántos de ustedes podrían decir que podrían jugar fútbol a un buen nivel? Yo no sé cuántas personas usted conoce que dicen, no, yo estaba para ser profesional, pero me dañé una rodilla. O yo estaba para ser profesional, pero es que entrenar no me gusta. Hay aspectos en la vida en general que requieren la disciplina y requieren la perseverancia. Y a veces uno ve la vida de otra persona y uno dice, a mí me gustaría tener lo que esa persona tiene, o saber lo que esa persona hace, o ser capaz de hacer lo que esa persona hace. Pero no queremos pagar el precio que esa persona tuvo que pagar para llegar hasta ahí. Y con las disciplinas espirituales pasa. Uno dice, a mí me gustaría ser la persona de oración que es fulano de tal, pero no quiere orar. Eso no surgió de la noche a la mañana. La gente que es buena orando, la gente que es buena ayunando, la gente que es buena intercediendo, la gente que es buena dando, la gente que es buena adorando, nada de eso surgió porque sí. Tuvo que empezar en algún momento e ir aprendiendo en el proceso. Por eso se consideran disciplinas. Y cuando uno se acerca a estas disciplinas en la vida cristiana, uno tiene que pensar, ¿cómo estoy yo procurando para mi vida estas disciplinas? Entonces, permítame contarles una historia. Esto es una historia ficticia. Y yo espero que si aparece de pronto su nombre, usted no piense que yo estoy pensando en usted. O si aparece su práctica, no piense que yo estoy pensando en usted. Es una historia ficticia. Los personajes eclesiales sí son reales, pero no hicieron algo así, entonces son ficticios en ese sentido. Imagínese usted que los hermanos David, Olga, Ivonne y Oscar, hermanos de la iglesia, están entrevistando a un hermano nuevo en la congregación. Esto es por encargo del pastor.
Este hermano quiere servir en la iglesia y considera que él tiene muchos dones y talentos, entonces puede servir en diferentes áreas de la iglesia, y por eso 4 personas que sirven en diferentes áreas de la iglesia lo están entrevistando. Vamos a llamar al hermano, este hermano ficticio, Gustavo Abelardo, solo por recordación. Vamos a mencionar, Gustavo Abelardo es ese hermano lleno de dones y talentos que llega a ser entrevistado. Y entonces el hermano David, el hermano Oscar, la hermana Ivonne y la hermana Olga lo van a entrevistar. La primera pregunta, hermano Gustavo Abelardo, ¿practica usted las disciplinas espirituales que le fortalecen en su vida como creyente, de las que hemos estado hablando en la iglesia? Un poco nervioso, Gustavo Abelardo responde, sí, claro que sí. Muy bien, mi hermano. ¿Y usted nos podría contar cuál es la disciplina que más ejercita? Pues la verdad, practico todas, respondió. Pero me gusta particularmente la adoración, la oración y el estudio de la palabra. Bueno, mi hermano, qué bueno. Empecemos por la palabra, por el estudio, le dijeron nuestros hermanos entrevistadores. ¿Cuál es la parte de la escritura que más le gusta? Pues a mí, responde él, me gusta el Nuevo Testamento. Ay, ¿cuál libro del Nuevo Testamento? El de las parábolas, respondió algo nervioso. Hermano Gustavo Abelardo, ¿y usted nos contaría una parábola? Sí, claro, dijo él. Y comenzó a relatar la siguiente parábola. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones que lo dejaron tendido en el suelo. Y los espinos crecieron y lo ahogaron. Pero siguió adelante sin un centavo hasta que lo encontró la reina de Saba, y ésta le regaló a aquel hombre 1000 talentos de oro, plata y mudas de vestir. Él salió corriendo muy rápido y furioso, y mientras pasaba por debajo de unos árboles, su larga melena se le enredó en las ramas de un sicómoro frondoso. Y allí estuvo colgado por muchos días y muchas noches, y las aves le traían pan para comer y agua para beber. Una noche, mientras dormía, llegó Dalila, su esposa, le cortó el pelo y él cayó en un terreno rocoso, y entonces comenzó a llover, y llovió 40 días y 40 noches. Entonces se escondió en una cueva porque quería morir, pero luego salió por los caminos y los vallados y los forzaba a entrar. Y al llegar a Jerusalén, vio a la reina Jezabel sentada en una ventana muy alta, y cuando ella lo vio, se echó a reír. Entonces él dijo, tírenla por la ventana, y ellos la tiraron. Y él volvió a decirles, tírenla por la ventana otra vez, y ellos la tiraron 70 veces 7. Y de los pedazos ellos recogieron 12 cestas llenas. Pero yo me pregunto, en la resurrección, ¿de quién será ella esposa? Como podrán imaginar, la entrevista no avanzó más. No se animaron a preguntarle por la adoración, porque de pronto termina cantando una de esas de Cero Mundo en Facebook, no sé si las ha visto, y mucho menos quisieron preguntarle por la forma en la que oraba. La única decisión que tomaron fue recomendarle al hermano Guillermo y al hermano Jairo que le instruyeran en el camino de la fe. Vamos a la escritura. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Voy a estar leyendo el verso 1 al verso 7. Tú pues, hijo mío, sé fortalecido con la gracia que hay en Cristo Jesús.
las cosas que oíste de mí en medio de muchos testigos, esta encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Comparte sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo alistó como soldado. Así también si alguno compite como atleta, no es coronado, sino compite según las normas. El labrador que trabaja arduamente es el primero en participar de los frutos. Considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. En ocasiones, nosotros queremos ser como el hermano Gustavo Abelardo. Pablo le dice a los romanos que nadie tenga de sí mayor concepto que el que debe tener. Y pensando en el desarrollo de las disciplinas espirituales, uno dice, pero es que yo podría hacer eso. Yo podría servir de esa manera, yo podría trabajar de esa manera. Yo también tengo el talento. De pronto usted anoche sentado en el sofá, en su casa, veía a los jugadores y dice, hombre, pero ¿por qué no metió ese balón? Yo lo hubiese metido. A mí me pasa. A veces uno está sentado en el sofá, en la comodidad de la casa, viendo a los ciclistas. Me gusta ver el ciclismo y digo, pero hombre, ¿por qué se quedó en esa subida? Esa subida no es tan difícil. Yo la hubiese hecho. De pronto en moto, la hubiese hecho. Es fácil pensar en el otro sin pensar en la disciplina que implica llegar hasta ese lugar. Es fácil pensar que uno está preparado sin pagar el precio de estar preparado. Durante las últimas semanas, una y otra vez se nos han hablado de diferentes disciplinas espirituales que buscan que nosotros crezcamos como cristianos en la fe. Estas disciplinas no son salvíficas. Ojo, no es que usted va a convencer al Señor a través de sus disciplinas espirituales para que Dios lo salve. No es que hay un nivel de cuota que usted debe cumplir de disciplinas espirituales como quien va al gimnasio para decir, hice lo que tenía que hacer. Pero es muy difícil decir que yo amo al Señor y yo sigo al Señor y yo sirvo al Señor sin practicar estas disciplinas espirituales. Entonces no las practicamos para ser salvos. No las practicamos para que Dios nos ame. Las practicamos porque Dios ya nos ha amado y ya nos ha salvado. Y entonces resultan naturales. Uno las quiere practicar, pero resultan a la par difícil. Recuerden, por eso les llamamos disciplinas. Pablo está escribiendo a Timoteo lo que se consideraría su última carta. Esta es la carta testamento de Pablo. Timoteo ha sido el discípulo que ha querido, que ha formado, que dejó en la iglesia de Éfeso, que posiblemente era la iglesia más difícil para pastorear en su momento. Y entonces Pablo le está dando unas últimas recomendaciones a Timoteo. Y lo primero que le dice, lo que vamos a ver en el texto, es que la vida del creyente se fortalece en la gracia del Señor. Sé fortalecido en la gracia que tenemos en Cristo, la gracia del Señor. ¿Cómo que uno se fortalece en la gracia si nosotros pensamos en la gracia como un regalo? ¿Cómo se fortalece uno en medio de un regalo? En el mundo de la teología hay algo que llamamos los medios de gracia.
cómo el Señor obra gracia en la vida de las personas. Y las disciplinas espirituales son medios de gracia. El Señor utiliza estas disciplinas para que nosotros seamos fortalecidos. Imagínese usted que la Escritura nos dice que debemos meditar en la palabra de Dios. No podemos meditar si no hemos memorizado. Y no podemos memorizar si no hemos leído y estudiado la Escritura. Entonces, cuando usted dice, no, es que estaba en un momento de angustia en mi vida y oré al Señor y el Señor me trajo un texto a la mente que me animó. No sé si le ha pasado. A mí me ha pasado. Que de pronto estoy angustiado por algo, le estoy pidiendo una respuesta al Señor y el Señor trae un pasaje a mi mente. Es que la Escritura dice esto y esto otro. Espero yo que mejor que Gustavo Abelardo. Espero yo. Pero mire, si usted no lee la Biblia, ¿qué le va a traer el Señor a la mente? A veces decimos, no, lo que necesitamos es orar más. Y sí, la cuestión es que para muchos orar menos sería difícil. Entonces la única opción es orar más, porque no oran. Entonces la opción es mejorar. Uno tiene que pensar en ser fortalecido en la gracia a través de los medios de gracia, y las disciplinas son medios de gracia. Entonces lo primero que Pablo le dice es, sea fortalecido. Ahora, pero no solamente para usted. Las disciplinas aprendidas son también para enseñar a otros que vivan de la misma manera. Y resulta que no podemos enseñar una disciplina que no practicamos. Uno no puede enseñar algo que no sabe, que no practica. Y uno puede pensar en interceder. Suena sencillo, pero ¿qué le pido a Dios? Hay que aprender de otros que lo hacen. Uno puede pensar en orar, pero los discípulos, seguidores de Jesús, le dijeron a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Uno puede pensar en la confesión o en el arrepentimiento, pero mire, nosotros somos creyentes. Muchas de esas cosas las aprendimos aquí. Cuando una persona llega a la iglesia y se convierte al Señor, uno le dice, gloria a Dios, usted ya es hijo de Dios. Pero la persona, como hijo recién nacido, no sabe hacer nada. Y necesita caminar de la mano de otros ese camino para aprender. Entonces mis disciplinas espirituales no solamente me impactan a mí, tienen que servirme para impactar la vida de otras personas. Y yo sé, a menudo nosotros le decimos a la gente, no me mire a mí, mire a Cristo. Curiosamente, Pablo en 2 ocasiones, 2 cartas diferentes, le dice a la gente que lo imiten a él, así como él imita a Cristo. Entonces, como nosotros aquí físicamente no tenemos a Jesús físicamente para estudiar con él la Biblia, para orar, para ayunar, para interceder, pues aprendemos de los hermanos que tenemos a nuestro alrededor. Entonces Pablo le dice a Timoteo, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Aprendemos para poder enseñar a otros en el proceso. Y entonces Pablo hace uso de las metáforas. Utiliza 3 imágenes diferentes: un soldado, un atleta, un labrador. Estas imágenes buscan que nosotros podamos tener en nuestra mente
¿Cómo es que alguien llega a hacer eso que Pablo está mencionando? Las disciplinas se les reconoce como disciplinas porque son posturas de vida, son prácticas que se desarrollan en el día a día. La primera de esas es la de soldado. Cuando uno ve películas, hay algo muy interesante, y es que la persona agarra por primera vez en su vida un arma y mata a 20, como si agarrar un arma y disparar fuera un asunto sencillo. Y uno se imagina que uno podría ir y atravesar así a los Rambo, ríos, la selva y todo lo demás, sin pensar en la disciplina que hay detrás para llegar a hacer eso. Entonces uno ve el oficio del soldado y parece algo sencillo. Pablo dice, pensando en el soldado romano no se enreda en las cuestiones civiles. El soldado romano se prepara para agradar a quien lo llamó. Pero es interesante porque el soldado romano no actúa solo y nos hace pensar en las disciplinas que no son solo personales, que son también comunitarias. Los romanos introdujeron una forma diferente de pelear en el mundo de su época. Los soldados romanos peleaban cuerpo a cuerpo, se apretaban entre ellos e iban avanzando como grupo. Entonces lo importante no era tener al tipo que se creía el Rambo de la época, Aquiles, y entonces salía a matar a todos. No, lo importante es que yo estuviese preparado y el que tengo a cada uno de mis lados estuviese preparado, porque la vida dependía de yo estar preparado y del que está a cada lado mío que esté preparado. Imagínese usted que su vida cristiana no solo depende de sus disciplinas espirituales, depende que la persona que usted tiene a su lado también practique esas disciplinas. Las disciplinas que son comunitarias son importantes en el camino de la fe, porque el testimonio, la evangelización son cosas que son más efectivas cuando se practican en grupo, cuando se practican comunitariamente. Entonces requerimos también de esas disciplinas. La segunda metáfora que Pablo utiliza es la metáfora del atleta. El atleta se prepara para competir y lo hace de la mejor forma posible. Su meta es ganar. Pero a veces perdemos de perspectiva que todos los que compiten quieren ganar. Y entonces uno piensa en partidos como el de anoche y uno dice, pero esta gente necesitamos que gane. Por los portugueses al otro lado del mundo, mucho más trasnochados, estaban pensando exactamente en lo mismo. El atleta se prepara para ganar, pero compite contra gente que también se preparó para ganar. Entonces necesita perseverancia, necesita esfuerzo, pero necesita cumplir con las normas. No se puede ganar en forma deshonesta. Nosotros tenemos que pensar en nuestra práctica de las disciplinas espirituales, cómo nos esforzamos en crecer en el Señor, pero hacerlo en realidad. Por ahí hace unos meses se pusieron de moda unos videos, como unos videos graciosos en las redes sociales donde se le invitaba a alguien a decir, vamos a la iglesia, en mi iglesia oran por sanidad para que se le quite el dolor de cabeza. No sé si llegaron a verlo. ¿Y cuál dolor de cabeza si a mí no me duele la cabeza? Y se aparecía otro hermanito en la fe y ¡pum!, un tablazo en la cabeza.
ahora sí le duele la cabeza, lo invito a la iglesia. Son chistosos, uno se ríe. No suena tan bonito cuando yo lo cuento, pero si usted lo ve en Facebook se va a reír. Pero no son métodos honestos. Nosotros no traemos a la gente engañada a la iglesia. Nosotros no podemos prometer aquello que la palabra no promete. La hermana Denis hace un momento decía que todas las cosas nos ayudan para bien, las cosas buenas y aún las cosas que nosotros pensamos que son malas nos ayudan para bien. Entonces uno no puede salir por ahí a decirle, venga el Señor y todos sus problemas y todo lo que usted piensa en la vida se va a solucionar. Porque usted y yo que estamos aquí sabemos que eso no funciona así. Competimos entonces con las normas que tenemos, vivimos con las prácticas que somos llamados a vivir. Yo les podría decir a usted, mire, si ustedes vienen al ayuno el sábado, el Señor le va a quitar todos sus problemas. Y posiblemente vendría más gente al ayuno, o al de mañana. Pero les estaría mintiendo. Y aparte de todo, estaría orientando mal la disciplina, porque usted no viene a ayunar para que el Señor responda a todas sus preguntas y resuelva todos sus problemas. Usted viene a ayunar para rendir su vida al Señor y para recordar que no solo vivimos de pan. Entonces, en estas prácticas hay unas normas que nosotros debemos seguir. La tercera figura, la tercera metáfora que utiliza Pablo es la del labrador, que nos dice que participa primero de los frutos. Sembrar requiere perseverancia y esperanza. Requiere conocimiento, saber cuándo regar y cuándo no. Saber cuándo abonar y cuándo no. Algunos de nosotros se nos mueren hasta las matas de plástico. De pronto usted es de los míos y mata uno hasta esas. Pero la persona que trabaja en la labranza, en el cuidado de la tierra, lo hace con esfuerzo, mucha dedicación. Y mire, esto es un ejercicio de pensar en lo que va a hacer. Decidir plantar un árbol frutal y decir voy a cuidarlo porque en 3 o 4 años me va a dar su primera cosecha, es un ejercicio que la mayoría de nosotros no quiere practicar. No es lo mismo sembrar una matica de café y esperar en 2 años a ver qué pasa, cuando yo puedo ir a la tienda y comprar café que otro ya cultivó, cuidó, me tostó, me molió y me lo entregó ya preparado. La vida del creyente en sus disciplinas espirituales no se da así, en automático. Cuando vemos los personajes en la Escritura como hombres y mujeres de Dios, vivieron el proceso, aprendieron en el camino. No podemos esperar recibir del Señor cuando no queremos pasar tiempo con el Señor. No podemos querer grandes cosas de Dios cuando no somos capaces de hacer mayordomía de las pequeñas cosas que el Señor nos da. Algunos de nosotros pensamos en los personajes de la Escritura y decimos, sí, yo también ayunaría 40 días y 40 noches si el Señor me llamara a servirle. Y el Señor nos llama a servirle y no aguantamos con el ayuno del sábado en la mañana. ¿Cómo vamos a aprender si no estamos dispuestos a caminar en el proceso? La invitación que Pablo hace en este pasaje, en el verso 7, termina diciendo, usted considere estas cosas, preste atención, póngale el ojo a estas cosas
y el Señor le va a dar entendimiento en todo eso. Cuando usted ve las disciplinas clasificadas, uno dice, pero Señor, ¿y esto para qué? ¿Y yo por qué tengo que orar? ¿Y yo por qué tengo que estudiar la palabra? ¿Y por qué tengo que interceder? ¿Y por qué tengo que adorar? ¿Y por qué tengo que congregarme? En la medida que uno practica los elementos de la fe, va comprendiendo para qué el Señor nos pide estos elementos. Entonces, si usted está en esa etapa en la que dice, es que yo no sé qué va a pasar con mi vida, pero el Señor me está diciendo que persevere en oración, usted persevere en oración. Cuando llegue el momento, lo va a entender. Si el Señor lo está invitando a ayunar y usted dice, pero yo no sé por qué, y no estoy pensando en dieta, estoy pensando en ayuno como disciplina espiritual. Cuando llegue el momento, usted lo va a entender. El Señor va a fortalecer su vida a través de esas prácticas. Entonces, permítame rápidamente hacer un resumen de las prácticas que hemos visto en estas últimas 11 semanas. Si usted quiere repasarlas a mayor profundidad, DevoFit, la aplicación, ahí está en internet, en el grupo de la iglesia se ha compartido el enlace, están las 11 predicaciones con las 11 hojas de estudio y las prácticas para cada semana que usted las pueda hacer. Disciplinas personales internas. A modo interno, usted puede crecer en el estudio de la palabra, en la oración, en el ayuno, en el silencio, la soledad y el retiro, en la confesión, el arrepentimiento, el descanso y el examen espiritual. Cada una de estas disciplinas usted la puede practicar solo. Varias de estas disciplinas nosotros no necesitamos saber que usted las está practicando. Que usted está ayunando, gloria a Dios, recuerde, no haga mala cara, no haga cara de sufrimiento, de hambre, porque está ayunando, porque usted lo está haciendo para el Señor. Usted está orando, está bien, gloria a Dios por eso. Usted está estudiando la palabra, qué bendición. Estas disciplinas son de carácter interno, pero piense en ellas como cuando usted practica ejercicio, cuando usted practica una disciplina física. Esa práctica comienza a notarse en la vida de la persona sin necesidad de que le diga a nadie que las está practicando. Mi señor padre solía decir que la oración se nota. Cuando usted ora, la demás gente lo puede notar sin necesidad que usted le diga. ¿Sí? Porque uno no se la puede pasar por ahí diciendo, jaja, miren lo mucho que oro yo, hermanos. Ustedes no se imaginan el tiempo que yo oro. Y uno ve a la persona y uno dice, pero sometimiento al Señor no se le ve. Entonces, ¿qué será lo que hace? No, las disciplinas de práctica interna hay que practicarlas, pero no necesitamos promocionarlas o promocionarnos a nosotros. Las disciplinas sí, pero no a nosotros diciendo, hermano, mire, es que yo ayuno 6 veces a la semana. Eso no me sirve a los demás, no les sirve. Usted puede promocionar la disciplina, hermano, lo invito a ayunar, lo invito a orar, pero no se promocione usted, porque es una disciplina interna. Ahora, hay disciplinas externas, son personales, pero tienen que ver con el estilo de vida. La adoración, recuerden que la adoración es nuestro estilo de vida, no solamente lo que cantamos aquí en la iglesia, es todo lo que hacemos para honrar y reconocer el nombre de Dios. Eso es una práctica externa. El servicio y la mayordomía, eso es una disciplina externa que se tiene que notar. Usted dice, no, es que a mí me encanta servir al Señor.
Y uno dice, qué curioso, pero nunca lo veo sirviendo. No, el servicio es algo que se tiene que notar. Pero aun cuando no se note, se necesita hacer como estilo de vida. A veces uno llega a la iglesia un domingo, en la mañana, 10 de la mañana, y uno pierde de vista lo que pasa antes del servicio para que esto a las 10 de la mañana esté listo. Uno pierde de vista que los hermanos de la alabanza estuvieron aquí reunidos el jueves y el sábado ensayando. Uno pierde de vista que hay gente que hace aseo del templo, que hace aseo de los baños, que organiza las sillas, que abre la puerta, que nos saluda, ubica las motos y echa ojo a los carros para que nosotros estemos aquí tranquilos sirviendo al Señor. Uno pierde de vista que hay personas que llegan más temprano a interceder para la obra del Espíritu sobre nuestras vidas y nuestra comodidad en este lugar. Todas esas personas están sirviendo al Señor. Son prácticas externas y no siempre notamos que se hacen. Pero que no se note que lo hacemos no significa que se puede dejar de hacer. Necesitamos seguir haciéndolos. Y entonces, mayordomía, evangelización y testimonio son prácticas externas, tienen que ver con el estilo de vida. Usted no puede decir, es que yo evangelizo internamente. No, eso tiene que ser una práctica externa. Pero tenemos prácticas externas como la simplicidad en el estilo de vida, la generosidad, el desprendimiento, la capacidad de dar para otros. Yo les compartí antes de iniciar la predicación, estas cosas que yo llevé a Cuba en su mayoría representaron la generosidad y desprendimiento de otros. Para bendecir la vida de alguien más, la canasta de amor representa generosidad y desprendimiento, el amor para otras personas. Y usted dice, pero ¿qué diferencia puede hacer una canasta de huevos en la vida de la persona? Bastante. ¿Qué diferencia puede hacer esa libra de lentejas? Cuando usted no tiene y llega sin libra de lentejas, uno dice, gloria a Dios, porque hay comida. Generosidad y desprendimiento que se puede practicar cada semana en nuestra congregación. La posibilidad de la celebración. Muchas gracias por venir a decir gracias. Porque a veces se nos olvida el hecho de celebrar y de agradecer aquello que pasa en nuestras vidas. Yo sé que es más fácil recordar las cosas difíciles. Yo sé que es más fácil recordar las cosas tristes. Pero también necesitamos, para nuestro bienestar como comunidad, el agradecimiento y el saber, también hacemos cosas bien hechas. Celebrarlo es importante. No siempre es fácil celebrar. Muchos no crecimos aprendiendo a celebrar. Pero cuando hablamos de esta disciplina, el pastor nos recordaba que celebrar también es reconocer la obra de Dios en nosotros. Todas estas disciplinas internas y externas nos ayudan entonces a las disciplinas que son comunitarias, que practicamos todos juntos. La oración, el estudio de la palabra, el servicio, la mayordomía, la comunión, la evangelización, el testimonio, la confesión y la celebración. Todas estas son disciplinas que podemos nosotros compartir aquí como comunidad. Y yo sé, usted necesita orar en su casa para fortalecer la oración comunitaria y a la par la oración comunitaria le fortalece en la oración que tiene en su casa.
Yo sé que cuando usted adora aquí en compañía de todos, eso lo ayuda a uno a adorar cuando uno está solo. Que cuando estudiamos la palabra juntos nos ayuda a entender cómo estudiamos la palabra cuando estamos solos. Pero también sé la diferencia que hay cuando hacemos esto en conjunto. No es lo mismo cantar uno solo en su casa, donde no incomoda a nadie porque el talento de pronto no está ahí, pero no se siente igual a cuando alabamos todos al Señor. No es lo mismo cuando usted está en un momento que consideras importante orar por otra cosa, por interceder, y usted está orando solo, que cuando usted siente que hay más personas que están orando con usted. Para algunos no es lo mismo el ayunar solo, con la tentación de suplir, de acabar el ayuno, a cuando nos sentamos y somos fortalecidos en compañía de otros porque estamos ayunando juntos. Hay un espacio para las disciplinas espirituales donde la comunidad nos fortalece y donde hacerlo en comunidad tiene un mayor impacto. Vuelvo a lo mismo. Este elemento de servicio, generosidad y desprendimiento, solo de Gina y Johan, hubiese sido muy cortico para la iglesia en Cuba. Pero cuando hermanos de diferentes congregaciones se ponen de acuerdo para apoyar, se puede hacer mucho en el servicio al Señor. Nosotros tenemos esa capacidad si practicamos las disciplinas espirituales en conjunto, si nos unimos a otros para alabar y glorificar el nombre del Señor. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? 4 aspectos básicos que me gustaría que usted se lleve para su casa. El primero, somos llamados a ser fortalecidos en el Señor y en su gracia. Practicamos las disciplinas espirituales no por nosotros mismos, porque el Señor nos fortalece a través de ellas. Somos fortalecidos en el Señor y en el poder de su gracia. En el segundo, somos llamados a vivir como el soldado, el atleta, el labrador, en la práctica de las disciplinas. Se nos anima a través de esas metáforas a saber, ellos demuestran que es posible, entonces para nosotros es posible. Perseveremos en las disciplinas. Lo tercero, se nos ha invitado a practicar disciplinas espirituales internas, que solamente el Señor y yo conocemos, externas, que son mi estilo de vida, y comunitarias. Tenemos que practicar de los 3 tipos de disciplina. Lo interno, como la oración y la palabra, el ayuno, hacen posible lo externo, el estilo de vida, de servicio, de entrega, de generosidad, e iluminan lo comunitario. Lo comunitario fortalece mi estilo de vida y mi práctica interna. Cuarto, somos llamados a cuidar lo básico, lo fundamental. No seamos como Gustavo Abelardo, revolviendo historias de la Escritura. Seamos creyentes que a partir del estudio de la Escritura crecen en la fe para practicar las disciplinas. Cuando iniciamos este estudio en la iglesia, el pastor inició con la disciplina de la palabra. La palabra es fundamental para poder practicar las otras disciplinas. Si no vivimos estudiando la palabra y obedeciendo a la palabra del Señor, vamos a terminar pidiendo que tiren a Jezabel abajo 70 veces 7 y recogiendo 12 cestas llenas de lo que quedó. Tenemos que vivir desde la palabra
la práctica de las disciplinas internas, externas y comunitarias. Que el Señor nos ayude a vivir de tal manera que seamos hallados dignos, obreros, aprobados. Oremos. Señor, yo te doy gracias, Padre, por tu palabra, por la invitación de las últimas semanas a vivir las disciplinas espirituales para ser fortalecidos en el poder de tu gracia. Señor, ayúdanos a vivir con compromiso y sinceridad nuestras disciplinas internas. Ayúdanos, Señor, a que nuestro estilo de vida, de prácticas externas, de disciplinas espirituales, te reflejen a ti, reflejen la realidad que hay en nuestro interior. Y ayúdanos como congregación a practicar aquellas disciplinas que son comunitarias y que te honran a ti, que fortalecen nuestra vida y que iluminan el camino que debemos hacer, la forma en la que debemos seguir adelante. Te doy gracias, Señor, por la congregación, por este tiempo que nos has regalado delante de tu presencia en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.